Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Estoy súper emocionado de traerles hoy un vídeo que sinceramente me tiene con la boca abierta y estoy seguro, a ustedes también les va a sorprender. Vamos a sumergirnos en un tema que ha estado circulando con mucha fuerza, algo que involucra a dos nombres muy conocidos en el mundo del espectáculo, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Han estado en boca de todos últimamente y por una buena razón. Hoy vamos a desvelar un secreto, un incidente bastante insólito que ha compartido la familia de Kerem y Hande. Sí, han escuchado bien, un secreto revelado, y es algo que, francamente, me ha dejado pensando. Así que si aún no lo han hecho, los invito cordialmente a que le den ese botón de suscripción justo aquí debajo. Es gratis, les toma un segundo y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que sabemos que les encanta. Y no olviden activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan nada de lo que traemos. Pues bien, ¿de qué se trata todo este revuelo? Las redes sociales, como siempre, están que arden. Parece que ha surgido información de fuentes muy cercanas, de la propia familia, que revela un suceso que, bueno, es bastante peculiar y hasta podría decirse que un poco cómico, pero al mismo tiempo, nos da una perspectiva muy humana de estas figuras públicas que solemos ver siempre tan perfectas y bajo los reflectores. Estamos hablando de un incidente que, según los reportes, ocurrió hace algún tiempo, y que ha sido guardado bajo llave hasta ahora. Y créanme cuando les digo insólito, es porque lo es. No es algo que uno esperaría de una pareja o de sus familias. Vamos a adentrarnos en los detalles. Según lo que se ha filtrado y como siempre hacemos en el canal, trataremos de ser lo más objetivos y basados en la información disponible. Parece que este incidente involucra una situación que puso a prueba, de una manera muy particular, la relación y la unidad de las familias de Kerem y Hande. Se habla de un evento que, si bien no es grave en términos de tragedia, sí es lo suficientemente extraño como para ser digno de ser compartido. Imaginen la escena: reuniones familiares, quizás alguna celebración, y de repente algo completamente inesperado sucede. Algo que rompe con la rutina y que probablemente generó risas, confusión y, por qué no, un poco de estrés en el momento. La fuente de esta información, como mencioné, proviene de círculos íntimos. Se rumorea que alguien cercano a la familia, quizás un tío, una prima o incluso uno de los padres, compartió esta anécdota en un contexto privado, y como suele suceder en la era digital, la información se filtró y se viralizó rápidamente. Y es aquí donde entra nuestra labor: desgranar esta historia para ustedes, analizarla y entender qué significa realmente este secreto revelado. Lo que se dice es que el incidente no tuvo nada que ver con escándalos, con temas de pareja, ni nada por el estilo. Más bien, se trata de algo que podría ocurrir en cualquier familia, pero que cobra un tinte especial por ser protagonizado por personas tan conocidas. Pensemos en ello como una anécdota que, en retrospectiva, seguramente les sacó una sonrisa y fortaleció sus lazos. La clave está en lo insólito de la situación, lo inesperado y la reacción que generó. Sin entrar en detalles que aún no están 100% confirmados y para evitar especulaciones infundadas, podemos decir que el suceso tuvo que ver con sorpresa. Un objeto perdido. Sí, han escuchado bien. Un objeto aparentemente insignificante, pero que generó una búsqueda desesperada, una especie de misterio familiar y, finalmente, un desenlace que fue tan gracioso como desconcertante. Imaginen a todos los miembros de la familia, de dos familias, buscando algo, interrogando a otros, revisando cada rincón, y todo por algo que al final estaba justo delante de sus narices o quizás en el lugar más insospechado. La forma en que las familias de Kerem y Hande reaccionaron ante este pequeño caos, según se cuenta, fue lo que realmente cautivó a quienes escucharon la historia. No hubo discusiones acaloradas ni reproches. Al contrario, se dice que prevaleció el buen humor, la cooperación y, sobre todo, la unidad. Demostrando una vez más que, más allá de la fama y el brillo de las cámaras, son personas con sentimientos, con sus momentos de estrés, pero también con una gran capacidad para reírse de sí mismos y de las situaciones cotidianas. Este incidente, que ahora sale a la luz, nos permite ver una faceta diferente de Kerem y Hande. Nos muestra que, a pesar de estar constantemente bajo el escrutinio público, sus vidas también tienen esos momentos de normalidad, de pequeñas locuras y de esas anécdotas que se cuentan generación tras generación. Es refrescante ver que, incluso en medio de una vida tan agitada, hay espacio para este tipo de situaciones que, a la larga, son las que forman recuerdos y unen a las personas.
Podríamos imaginar la escena, tal vez estaban en una casa de campo, o quizás en una reunión familiar grande en Estambul. El objeto en cuestión podría ser algo pequeño, algo que se extravía fácilmente, pero que por alguna razón, se convirtió en el centro de atención. Quizás era algo sentimental, o tal vez algo que se necesitaba de inmediato. Lo importante es cómo la dinámica familiar se activó. Las tías curiosas, los tíos bromistas, los primos colaborando en la búsqueda, los padres intentando mantener la calma. Todo un microcosmos de la vida familiar, pero con el toque de celebridad. Y luego está el desenlace. Se dice que el objeto fue encontrado en un lugar tan obvio y tan ridículo, que todos se quedaron perplejos y luego estallaron en carcajadas. Es ese tipo de momentos que hacen que la vida sea interesante, ¿no creen? Es la prueba de que sin importar cuánto éxito tengas, sigues siendo humano y propenso a los despistes y a las situaciones divertidas. Ahora, ¿qué significa esto para la relación de Kerem y Hande? Pues en mi opinión, solo refuerza la idea de que comparten una conexión sólida y un sentido del humor que les permite navegar por cualquier situación, por más insólita que sea. Si pudieron manejar este pequeño drama familiar con risas y unidad, imaginen cómo abordan los desafíos más serios. Nos habla de una pareja que no solo se admira profesionalmente, sino que también se divierte y se apoya en los aspectos más mundanos de la vida. Además, el hecho de que esta anécdota salga a la luz, y de que sea compartida por fuentes cercanas, sugiere una relación de confianza y afecto dentro de las familias. No es algo que se contaría si hubiera resentimiento o si se quisiera exponer a alguien de manera negativa. Al contrario, parece ser una historia que se comparte con cariño y con la intención de mostrar lo unidos que están. También es interesante reflexionar sobre cómo las celebridades manejan la exposición de sus vidas. En este caso, la familia ha compartido un incidente que, si bien es peculiar, no es hiriente ni invasivo. Es una manera de mostrar la humanidad detrás de los rostros famosos, de conectar con el público a un nivel más personal y de recordarnos que, en el fondo, todos compartimos experiencias similares, aunque las circunstancias sean distintas. Así que, para resumir un poco lo que hemos conversado hoy, tenemos un secreto revelado de la familia de Kerem y Hande, un incidente insólito que giró en torno a la pérdida y posterior hallazgo de un objeto, y que puso de manifiesto el buen humor, la unidad y la capacidad de estas familias para reírse de sí mismas. No se trató de un escándalo, sino de una anécdota entrañable que nos da una pincelada de la vida real de estas estrellas, demostrando que al final del día, la risa y el apoyo mutuo son los pilares fundamentales de cualquier relación, sea esta famosa o no. Ha sido un placer desgranar esta historia para ustedes. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta revelación tanto como yo. Me parece fascinante cómo estos pequeños detalles de la vida de las personas que admiramos pueden ser tan reveladores. Agradezco enormemente su tiempo y su compañía. Si este vídeo les ha gustado, les ha parecido intrigante o simplemente informativo, por favor, no olviden dejarme ese valioso me gusta. Sus comentarios son muy importantes para mí, así que me encantaría leer en la sección de comentarios qué les pareció este insólito incidente. ¿Creen que les podría pasar a ustedes? ¿Qué objeto creen que podría haber sido? Me encantaría leer sus teorías y sus experiencias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón de suscripción y activen la campanita para unirse a nuestra comunidad y no perderse ningún futuro vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este secreto revelado. Muchísimas gracias por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.